Saludamos a nuestra congregación y a otros hermanos y amigos que estuvieran en diferentes hogares de nuestros, reiteramos hermanos, y les damos la bienvenida para que participen de estos mensajes a través de este medio. Así que agradecemos y queremos recordarles también los cultos durante la semana. Estudio bíblico martes 20 horas dirigido por el hermano Hans a través de la plataforma de Zoom y transmisión por Facebook. Culto de oración jueves a las 20 horas. Reunión de damas miércoles a las 15 horas. Se envía un estudio a través del grupo de WhatsApp. Reunión de jóvenes sábado 11 horas. Dirigido por el hermano Hugo Jiménez. Reunión de varones, sábado 19 horas, dirigido por el hermano Hans. Y por último, culto dominical, vía online, 10:30 horas. Ahora pasamos a un periodo de alabanzas. guía Él con cuánto amor me guía siempre mi Señor.
Él me guía, Él con cuánto amor me guía, Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo asir, Jesús, y a tu lado ir, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir, me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él.
los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Hermanos, vamos a seguir con nuestro tema de creyentes reflexivos, creyentes que disciernen su situación con el Señor y también respecto a lo que se está viviendo. Hebreos 5:14 es un versículo que debemos recordar que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a ver un caso de un joven que reflexionó, entendemos por la gracia de Dios, Lucas en el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15. ¿Recuerdan ustedes la historia conocidísima del hijo pródigo? Pródigo, el que malgasta, el que despilfarra, aquel que lleva una vida disoluta, sin estimar gastos, y justamente la palabra pródigo significa eso. Lucas, el capítulo 15, versos 11 al 16, los primeros versículos, vamos a emplear 3 R: ruina, reflexión y redención. Dice Lucas 15:11. También dijo, hablando el Señor, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos o chanchos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Es típico de los jóvenes, las decisiones en la juventud nos van a marcar para siempre. Lo que hagamos, si lo hacemos bajo la dirección de la gracia de Dios, tendrá un resultado positivo. Pero si descartamos a Dios, si dejamos al lado la palabra del Señor, incluso puede pasar en jóvenes creyentes que pueden dejar de lado los principios que aprendieron en su hogar de la palabra del Señor y se olvidan. Ahora, este joven aquí, en la parábola del hijo pródigo, seguramente creyó, como todos los jóvenes, que era capaz, que era autosuficiente, que se las podía, como decía un misionero que está con el Señor, y que el papá a lo mejor ya no tenía toda la razón que antes él le concedía. Por lo tanto, él quiso hacer su propia vida. Y el padre a lo mejor le hizo reflexionar, conversó, la Biblia no nos dice eso, pero él salió con la suya, como se dice, y a lo mejor las emociones fueron sumadas y la razón se restó. Entonces dice este joven, ¿no es cierto? Y el menor de ellos, y era el menor, dice: papá, yo me quiero ir, yo quiero vivir en otra parte, yo quiero hacer mis cosas, yo quiero arreglármela solo. No sé si el papá vislumbró al tiro que él estaba dando un paso en falso. Y de acuerdo a la palabra del Señor, este joven, cuando se vio con plata en la mano, en el bolsillo, comenzó a llevar una vida disoluta, comenzó a malgastar todo lo que había recibido como herencia de parte de su padre. En el verso 30 de Lucas 15 dice: pero cuando vino tu hijo, está hablando el hijo mayor, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Se nota que llevó una vida de inmoralidad, lejos de la ética, lejos de los principios de la palabra del Señor, y tomó decisión, como digo, que arruinaron completamente su vida. Hay jóvenes en la Biblia, recuerdan Daniel, llegó el momento cuando él tomó una decisión, dice, propuso en su corazón, ahí tenemos una decisión sabia, no contaminarse con la comida, porque la comida era ofrecida a los ídolos, estaba bajo el imperio babilónico, y allí estaba Daniel junto a sus 3 amigos, y él decidió también, pero él decidió ser fiel al Señor. Dijo: yo no voy a comer la comida que le dan a los demás, porque primero la ofrecen a los ídolos, y yo no tengo nada que ver con la idolatría. Esa es una decisión tremendamente acertada. Pero en el caso de este joven, del hijo pródigo, tristemente él no hizo lo que debió haber hecho sabiamente. Por eso, apreciado joven, los años nos han mostrado que todos, dice Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ello. Escuchemos a los mayores. Como decía un misionero, Alberto Landi: oh, si el joven supiera y el anciano pudiera, cuánto se hiciera. Un proverbio, ¿no? El joven no sabe, tiene energías, tiene fuerzas. El anciano no tiene energías, pero sabe. Hay una vida de experiencia, así que es bueno escuchar a los demás cuando uno va a tomar una decisión, para no equivocarse.
Porque la Biblia dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Recordemos aquello. Ahora, la primera cosa, como digo, él se encontró en una situación calamitosa. Dice que gastó toda la plata y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, más encima, dice, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para el judío era un animal inmundo. Pero aún ni la comida que le daban a los cerdos él pudo comer. ¿Cómo andaría de sucio? ¿Cómo andaría de hambre? No se bañaba, no tenía nada, porque no había dinero, qué sé yo. Podemos imaginarnos a un joven desalentado, triste, sucio, tanto espiritualmente como físicamente, y a lo mejor adelgazó, porque no tenía ya para gastar y vivir a las mil maravillas. Pero leemos en los versos 15 al 21, y aquí está lo que dije yo, la reflexión de él. El verso 17, perdón. Después de esta situación que él está viviendo, paupérrima. Recuerden, y aquí estamos de acuerdo con el pastor Miguel Núñez, que uno sufre por sus propias decisiones, por su propio pecado, pero también sufre por lo que los otros nos hacen, malamente hablando. Y volviendo en sí, es como que había recibido un golpe en la cabeza, ¿no es cierto? Reflexiona, recapacita, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora su razonamiento fue iluminado. Su mente, como dice, se le prendieron las luces y él pudo pensar y reflexionar. Efesios 4, 17 al 18 dice lo siguiente. Libro de Efesios 4, 17 al 18. Efesios 4, 17 al 18. Dice Pablo, hablando de la nueva vida que hay en Cristo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, la palabra entenebrecido, en tinieblas, andar a ciegas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. Dos cosas. No solo hay ignorancia a veces cuando hacemos decisiones, sino hay dureza en el corazón. Nos pueden mostrar la realidad de las cosas y no queremos entender. Cuando el rey David en el Salmo 51 pide perdón a Dios después que el profeta Natán va a enrostrarle su pecado de homicidio y adulterio, y él dice, perdona mis transgresiones. Salmo 51 lo leemos mejor, el verso 1. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Yo fui rebelde, dice David. Cuando habla de rebelión, implica que él sabía que lo que hizo no era correcto o lo que estaba haciendo en ese entonces. Así que, jóvenes, por favor, pero también los adultos podemos también ser porfiados y seguir con la nuestra, y igual que el hijo pródigo, encontrarnos en situaciones deprimentes por nuestras propias malas decisiones. Ahora, de ahí lo que dice, recuerde Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, leemos lo siguiente de la palabra del Señor. Proverbios, el capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová
Fiarse es confiar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, teme a Jehová y apártate del mal. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Créele a Dios. Cree en Dios. Recuerde el Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y del mismo Salmo 119, el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero volvamos al hijo pródigo. Después que él, por bondad de Dios, en el verso 17 dice, y volviendo en sí, había caído en una ruina extrema, no tenía nada, pero él recapacita, reflexión, mide la situación, evalúa, considera lo que está viviendo, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué honestidad, ¿no? No le echó la culpa a nadie. No dijo la sociedad tiene la culpa. Dice, yo soy el culpable de lo que estoy viviendo. Y dice, por no decir qué estupidez la que hice yo, en la casa de mi padre había abundancia de todo. Una buena cama, rica bebida, comida, calefacción. Y yo aquí casi ya no aguanto más y perezco de hambre. Y su reflexión le lleva a la redención, a salir de esa situación. Seguimos leyendo Lucas 15, 18. Dice, no solo lo pensó, no, dice, reflexionó, evaluó la situación, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dice el verso 21 de Lucas 15, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, aquí hay una confesión verdadera de un hombre que vio su propio fracaso, repito, no culpó a nadie, era responsable de lo que estaba viviendo. En la vida tomamos decisiones que pueden destruirnos completamente, pero habrá decisiones que nos van a llevar a una vida mejor, y esta es con Cristo. El Padre aquí representa a Dios en su misericordia, está presto a escucharnos, está presto a atendernos, y Él es rescatado de esta situación porque hay un Padre amoroso. Repito, esto representa el amor de Dios para con el pecador. No importa el pecado que haya hecho. Hay criminales salvados, hay adúlteros salvados, hay ladrones salvados, hay groseros salvados, hay mentirosos salvados, por supuesto. Después eso va desapareciendo, ya no existe ese tipo de vida, porque al encontrarse con Cristo viene la redención, viene el rescate. Ahora, el hijo pródigo fue liberado. La palabra redención significa rescatar pagando un precio. Por eso dice el 15, 22 al 24 que hemos leído, dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado.
y comenzó a regocijarse. La Biblia nos dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo se alegra Dios por una persona que admite que le ha fallado al Señor? ¿Recuerda usted uno de los ladrones en la cruz? Y discute con el otro, uno de los ladrones le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro dice: no, nosotros a la verdad merecemos esto, pero no a él. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno de los primeros hombres que llegó con Cristo al cielo, no sé si se puede decir eso, fue el ladrón. No hizo nada para salvarse, nunca fue a un culto, no dio una ofrenda, al contrario robó. Pero en última instancia, ahora no deje para lo último, él admitió que merecía allí en la cruz estar allí. Pero acude a Jesús, y Jesús, al ver la reflexión de este hombre y a ver que estaba arrepentido también y que reconocía en Cristo al inocente, aquel que murió por nuestros pecados, este ladrón fue salvo. Leemos en Primera de Pedro versículos conocidísimos, hermanos y amigos, que tenemos. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rescatados, liberados. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. De ahí que nosotros tenemos la opción, solo por Cristo, para ir a la eternidad y ser salvos. ¿Se fijan ustedes, hermanos y jóvenes y niños, en los desastres, sobre todo en las inundaciones? A veces el único medio de salvación es el que viene de arriba, el que viene a través de los helicópteros. No hay otro medio para salvarse. No puede venir una ambulancia, no puede venir un bus, porque todo está inundado. ¿Y cuánta gente vemos en la televisión que es rescatada a través de los helicópteros? Ahora, hermano, Cristo vino del cielo. Juan 10:10 dice lo siguiente. El evangelista Juan 10:10 dice así. Leemos en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recordemos, el hijo pródigo cayó muy bajo. Hemos conocido personas que eran alcohólicos, botados en la calle, y Dios les rescató. El hijo pródigo malgastó todo lo que tenía, pero reflexionó, evaluó la situación y su entendimiento fue iluminado, y él fue salvo, él fue perdonado, porque él confesó. ¿Recuerda Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados, el que los tapa, no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, versículos conocidos para los creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, para ir terminando, hermanos, hoy día ya no se ve, no sé si ustedes, bueno, quizás los más antiguos de las zonas rurales, antes en los cruces ferroviarios donde se cruzaba un camino al cruzar la línea férrea, había un paso que le llamaban el guardacruce o guardavaca. Ahora, ¿en qué consistía eso?
al cruzar la carretera y el camino, se colocaba alambre de púa para que los animales no pudieran pasar, porque al pisar pisaban el alambre y se les complicaba. Se le llamaba guardavaca o guardacruces, y tenía un letrero con 3 palabras que decían lo siguiente: pare, mire y escuche. Pare, mire y escuche. Un niño le decía a su hermanita: para. ¿Qué estás haciendo? Para. Tenemos que pararnos en la vida y reflexionar. Tenemos que mirarnos a nosotros, pero más que a nosotros, y ver nuestra situación. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Qué camino estoy siguiendo? Pare, mire, escuche. Usted tiene la opción de escuchar la bendita palabra de Dios. Cristo dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Reflexione, evalúe la situación, igual que el hijo pródigo. Un joven completamente perdido, vivió una vida de miserias, reflexionó, dice: he pecado contra el cielo y contra ti, y vuelve y es perdonado por su padre, y hay una gran fiesta. A lo mejor usted es un hijo lejos del Señor, a lo mejor es un hijo desobediente, pero puede volver a Cristo, puede volver a los caminos del Señor, pidiéndole perdón a Cristo. Recuerde, deténgase, pare, mire y escuche. No siga más con esa vida que está llevando, a lo mejor que usted se da cuenta que no le está conduciendo a ninguna cosa buena. Mire. Cristo dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Se dice que el gran predicador Spurgeon, el príncipe de los predicadores, fue a un cultito y un zapatero Dios usó para que le hablara del Señor, y le dijo: mire a Cristo, ¿cuánto vale mirar? No cuesta nada. Y este hombre de Dios fue salvo con ese versículo de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Gracias al Señor que la historia del hijo pródigo no termina allí en la basura, no termina en el fango, no, termina con una reflexión profunda, que no estaba él había fallado, que había pecado contra el cielo y contra su padre, contra su familia. El pecado que cometemos afecta a los demás, pero él va y va a confesar a su padre, y el padre representa a Dios, a quien debemos pedirle perdón por nuestros pecados. Así que recuerde, pare, mire y escuche la palabra del Señor, sígala escuchando. Que Dios le bendiga. Amén y amén.